El sol de aquella mañana de domingo entraba por los inmensos ventanales de mi casa, iluminando el suelo de madera de roble pulido que tanto me había costado pagar. Todo a mi alrededor, cada mueble de diseñador, cada obra de arte abstracta, gritaba éxito. Había construido un imperio desde la nada, emergiendo de aquel barrio gris del que juré escapar. Me ajusté la corbata de seda frente al espejo, observando al hombre en el que me había convertido. Un empresario implacable, un esposo ejemplar y un pilar en la congregación más influyente de la ciudad. Mi iglesia no era un templo cualquiera, era un centro para la élite, donde la espiritualidad se mezclaba con el networking financiero. Sentarse en las primeras filas era una declaración de poder. Sin embargo, en este cuadro de vida perfecta, había una pieza que desentonaba a mi propia madre. Vivía conmigo desde hacía casi un año, después de que una caída la dejara frágil. Aunque le di una habitación de lujo y ropa de marca, ella insistía en aferrarse a sus costumbres. Se negaba a dejar sus viejos vestidos, que olían a naftalina y a caldo de pollo. Se cubría siempre con un manto raído y se aferraba a una bolsa de tela desgastada. Peor aún, insistía en acompañarnos a la iglesia, arrastrando los pies y llamando la atención con su aspecto. Esa mañana en particular, mi impaciencia bullía. Ella había tardado muchísimo en bajar las escaleras de mármol. Se movía con esa lentitud exasperante de sus 82 años. Cada paso, cada suspiro cansado, era un recordatorio de mis orígenes miserables. Era el fantasma de las carencias que había enterrado bajo capas de opulencia. Miré mi costoso reloj suizo, suspirando con frustración. Mamá, por el amor de Dios, vamos a llegar tarde. El pastor tiene un anuncio importante y no puedo entrar cuando todos ya estén sentados, le reclamé sin esconder mi irritación. Ella se detuvo y me miró con esos ojos nublados por las cataratas, llenos de un amor que en ese momento me parecía sofocante. Ya voy, mijo. Perdóname, es que las rodillas me duelen un poquito más hoy, murmuró con su voz temblorosa, acomodándose ese viejo chal gris. Su sumisión solo me enfureció más. Sentí que lo hacía a propósito para avergonzarme. En el trayecto hacia la iglesia, la tensión dentro de mi lujoso auto era tan espesa que podía cortarse. Mi esposa miraba por la ventana con desdén. Mis hijos estaban absortos en sus teléfonos, y mi madre, encogida en su esquina, aferraba su vieja Biblia, como si fuera su único escudo contra mi desprecio. Yo conducía apretando el volante con tal fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos. No podía dejar de pensar en lo que dirían mis socios, los senadores y los empresarios más ricos, si la veían bajar de mi auto. Me avergonzaba admitirlo, pero la mujer que me había dado la vida, la misma que se había partido el lomo lavando ropa ajena para pagarme los estudios, ahora me resultaba un simple y vulgar estorbo. Se había convertido en una mancha de pobreza en mi brillante escudo de riqueza. El brillo del orgullo me cegaba. Me sentía grandioso, invencible, rodeado de gente que me adulaba por mi dinero, creyendo tener el mundo a mis pies. Ignoraba por completo que estaba a punto de cometer el error más grande y despiadado de toda mi existencia. Nunca imaginé que mi desesperación por encajar terminaría por romper irremediablemente lo único puro y genuino que me quedaba en este mundo. Llegamos finalmente a la iglesia, justo cuando los pesados portones de imitación de caoba comenzaban a cerrarse. Entré al recinto caminando con pasos largos y decididos, con el pecho inflado y la cabeza en alto, esperando que el mundo se apartara ante mi presencia. Acomodé el reloj en mi muñeca para asegurarme de que todos lo notaran. Los acomodadores uniformados, reconociendo inmediatamente mi rostro y recordando sin duda mi enero cheque de diezmo de la semana pasada, se apresuraron a saludarnos con sonrisas ensayadas y ligeras reverencias. Nos abrieron paso por el pasillo central alfombrado de rojo, dirigiéndonos hacia la sección VIP, esa pequeña fila de asientos acolchados justo enfrente del púlpito, reservada de manera no oficial para los grandes benefactores, los políticos locales y los líderes del ministerio. Avanzamos como la familia real. Yo iba al frente, saludando con gestos, asintiendo a los empresarios con los que había jugado al golf el viernes. Detrás venía mi esposa y mis hijos, la imagen misma de la perfección moderna. Pero detrás de todos ellos, a varios pasos de distancia, luchando inútilmente por seguir nuestro ritmo acelerado, venía ella. Mi madre caminaba con la cabeza baja, arrastrando sus zapatos desgastados sobre la alfombra inmaculada, sintiéndose pequeña e indigna en aquel vasto y moderno santuario iluminado con tecnología LED de última generación. Los coros celestiales de la banda de alabanza ya llenaban el espacio sonoro del auditorio, creando una atmósfera vibrante que emocionaba a todos, menos a mí. Yo solo sentía urgencia por sentarme, por posar para los demás, por terminar de acomodar mi imagen pública
en la vitrina de la sociedad religiosa. Llegamos a nuestra fila, entré y me senté, invitando a mi jefe superior, quien fortuitamente había asistido como invitado ese día menos, a sentarse justo a mi lado izquierdo. Mi esposa tomó el asiento a mi derecha, y los niños se sentaron al lado de ella. Todo estaba perfecto. La conversación con mi jefe fluía en susurros cordiales mientras esperábamos que el pastor saliera. Entonces, lo vi por el rabillo del ojo. La frágil figura de mi madre se asomaba al principio de la fila VIP. Venía sofocada por el largo recorrido, aferrando su vieja Biblia contra su pecho hundido. Me miró desde el pasillo, sus ojos buscaron los míos con una mezcla profunda de esperanza y timidez. Sonrió, una sonrisa temblorosa que le arrugaba las comisuras de los labios, y dio un paso vacilante hacia el minúsculo espacio vacío que quedaba en el extremo de nuestra fila, justo al lado de mi jefe. Todo en mí se congeló. El pánico y el orgullo tóxico se mezclaron en mi garganta, sofocándome en un instante. No podía permitirlo. No podía permitir que mi importante jefe millonario, vestido con un traje de lino importado, estuviera hombro a hombro con una anciana de vestido ajado, olor a naftalina y manos temblorosas. En mi mente cegada por la superficialidad, ella iba a contaminar mi imagen. Antes de que ella pudiera acomodarse, me levanté de un salto, interponiéndome en su camino como un muro de ladrillos, bloqueando su acceso hacia las sillas y dejándola expuesta en el medio del pasillo central, frente a la mirada curiosa de decenas de personas en las filas posteriores. Ella me miró detenidamente, aún con esa frágil esperanza en el rostro, aguardando que yo extendiera mi brazo o le hiciera un espacio en nuestro entorno familiar. Levantó su mano nudosa para señalar el asiento con discreción. Traté de sonar firme, buscando un tono bajo para no atraer demasiada atención, pero mis palabras carecieron de cualquier rastro de piedad o amor filial. Salieron de mi boca como dardos envenenados, directos, tajantes y deliberadamente destructivos. No hay espacio para ti, mamá, pronuncié, con una frialdad y una sequedad que incluso a mí mismo me sorprendieron superficialmente, pero que mi ego respaldó al instante. Se hizo el silencio a nuestro alrededor. No. La música seguía sonando fuerte a través de los enormes parlantes. La congregación aplaudía y celebraba a coro alabando. Pero en ese metro cuadrado donde mi madre y yo nos enfrentábamos, el tiempo se había suspendido brutalmente. Pude ver en cámara lenta el impacto de mis repugnantes palabras chocando contra su ser entero. La sonrisa temblorosa en sus labios ancianos se deshizo al instante, cayendo pesadamente como una copa de cristal, quebrándose en 1000 pedazos sobre un suelo de concreto. Sus ojos viejos, esos que alguna vez me miraron con el amor más puro cuando yo era un niño débil y enfermo, se llenaron abruptamente de una niebla de incomprensión y dolor profundo. Sus hombros encorvados parecieron hundirse todavía más bajo el peso invisible de mi terrible rechazo. No pronunció palabra, ninguna queja, ningún reclamo, ni una lágrima inicial rebelde. Simplemente asintió lentamente de arriba hacia abajo con una resignación desgarradora, una aceptación muda de que en el mundo perfecto y reluciente que yo había edificado, no quedaba ningún rincón disponible para la mujer que pagó el precio de mis ladrillos. Dio una torpe media vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria, alejándose del centro del auditorio, hacia la parte más oscura, fría y alejada de la iglesia, buscando un rincón vacío en la última fila, donde su vergüenza y su dolor pasaran desapercibidos. Bajo las grandes sombras del recinto, me quedé observando su pequeña y frágil figura desvanecerse en la multitud, cantando la adoración. Me acomodé la corbata de nuevo, sonriendo nerviosamente hacia mi jefe, para encubrir la vergüenza del momento. Esa fue la última vez que vi sus ojos brillar con la esperanza incondicional de ser parte de mi falso mundo. El resto del extenso servicio religioso se deslizó ante mis ojos como en una neblina intrascendente, a pesar de los enérgicos aleluyas del pastor, a pesar del imponente coro y de las dinámicas luces. Yo no lograba conectarme con lo que ocurría frente a mí. Sin embargo, mi mente, adiestrada durante arduos años en el arte corporativo de la justificación, comenzó maquiavélicamente a blindar mi ego antes de que una sola gota de culpa pudiera penetrar mis defensas psicológicas. Todo el tiempo permanecí asintiendo a los mensajes, sonriendo a las anécdotas del predicador, mientras en mi interior me relataba una historia conveniente que me absolvieran era lo mejor. De todos modos me repetía a mí mismo en un murmullo interno repetitivo. Se habría asustado con el sonido tan fuerte y vibrante de los bajos. Además, con sus problemas para escuchar bien, en la fila de atrás podría estar mucho más quieta y a gusto, lejos de la exigente presión social
de los altos miembros. Fue un verdadero favor el que le hice. Mi orgullo me dictaba que todo había sido un movimiento inteligente, pragmático. Aquellos en la cima debíamos, cruelmente, hacer este tipo de pequeñas y lógicas separaciones para no ser anclados en el abismo. Cuando el masivo auditorio comenzó a vaciarse, tras la oración de despedida por parte del reverendo principal, me vi engullido como es costumbre en una enredada telaraña de saludos de mano. De reojo, evité intencionalmente mirar siquiera en absoluto hacia atrás. Bloqueé mi visión periférica, apuntando hacia las últimas gradas de madera. En el oscuro fondo de mis entrañas, sentí ese diminuto, casi microscópico pinchazo, en forma de desagradable malestar, como una mosca diminuta revoloteando, pero deliberadamente lo aplasté con las alabanzas que escuchaba en el lobby y de voz de otros negociantes. Vi algo de refilón a través de los relucientes y gigantes párpados de los ventanales espejados, allá afuera de la seguridad del majestuoso lobby, caminando sumamente lento, a muy paso de procesión herida, bajo el inmisericorde y seco rayo picante del ardiente sol del final de mediodía, estaba mi madre. Ni podría acercarla hasta la mansión en coche, porque iríamos a otro sector distinto a comer a un famoso bistró caro. Vi desde adentro cómo ella se detenía a veces, aferrada a la base metálica del letrero anunciante en la calle grande, para recobrar todo su anciano aliento, arrastrando sus agotados cansados miembros a la transitada y bulliciosa descolorida parada del bus de la avenida lejana principal contigua. En otro tiempo largo del pasado, bajo ninguna circunstancia humana, yo habría imaginado tolerar, permitir, ni consentir abandonarla totalmente sola en el sofocante y ardiente concreto caliente dominical. Pero esa tarde en particular, mi ego estaba hinchado de alabanzas y no quise ceder. Tomé disimuladamente a unos de los jóvenes amables servidores que acomodan del equipo logístico de voluntarios adolescentes e ignorando secretamente su nombre y el mandato mismo, le di un grueso billete oscuro de alta calidad y le murmuré con tono firme: ve y asegúrate de acompañar a la señora de abrigo gris hasta que consiga amablemente y por seguridad tomar un excelente y buen taxi hasta mi casa. Dile amablemente pero firme que lo pagas todo de mí, honorable y generosa parte, pero dile que ando demasiado urgente sin tiempo absoluto para despedirme en este momento. Me sentí instantáneamente caritativo, como si con un trozo de papel verde moneda impreso estuviera lavando o comprando y pagando mis pecados capitales en ese instante. Me di la media y pesada vuelta dirigiéndome presuroso a un restaurante fino, riendo todo un gran espectáculo largo y sonoro, a carcajadas ahogando mi diminuta incomodidad sutil, mediante carísimas y excesivas botellas dulces de oscuro, vino maduro embriagante. Fui extremadamente falso el día entero, pero creí que al alejarla sutilmente, estaba defendiendo el bienestar personal de mi reluciente y moderno imperio sin saber en absoluto qué tonta e idiotamente simplemente acababa irreversiblemente y estúpidamente de derribar a mazazos su pilar vivo estructural, más genuino y vital. Llegué a la mansión al filo de las 5 de la tarde. El BMW híbrido se deslizó sin ruido por el impecable jardín frontal y se detuvo con elegancia en el amplio estacionamiento techado. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja grisáceo que a cualquiera le habría inspirado una serena tranquilidad dominical. A mí al abrir la puerta del coche, perfumada y perfecta, no sentí paz, sentí cansancio, un cansancio seco. El vino francés que había bebido durante el almuerzo corporativo me golpeaba ahora con brutal honestidad detrás de las sienes. Aplausos vacíos, sonrisas calculadas, conversaciones huecas. Todo seguía resonando como un eco ridículo en mi cabeza. Entré, empujando la pesada puerta de madera tallada. El aire acondicionado me recibió con su frío impersonal, ese clima perfecto que no abraza a nadie. La casa estaba en silencio, un silencio amplio, abismal, de esos que no consuelan, sino que exponen. «Arturo, ¿eres tú?», gritó mi esposa desde el segundo nivel. Su voz descendió fría, aguda, impecable. «¿Distante?». «Sí», respondí, mientras me quitaba los zapatos italianos que ya no soportaba. «¿Tu madre nunca vino, no regresó de la iglesia?». Me quedé inmóvil. Miré hacia el cuarto de la planta baja, que siempre ocupaba cuando se quedaba con nosotros. La puerta estaba cerrada. La ausencia tenía forma. «Seguro salió a caminar», murmuré, restándole importancia, encogiéndome de hombros. «Tal vez visitó a alguna amiga». Mi voz sonó indiferente incluso para mí, pero el vacío,
comenzó a cambiar de textura. Fui a la cocina buscando agua. La isla central, pulida como un espejo, estaba desierta, excepto por algo. El viejo suéter marrón de mi madre, dobladamente perfecto, inquieto, esperando en ella, lo había tejido cuando yo era niño. Cuando mis manos eran su mundo entero, lo tomé. Olía a eucalipto y jabón de glicerina. A hogar verdadero. A infancia. Sentí como mis defensas se agrietaban. Subí las escaleras con el vaso en la mano. El eco de mis pasos parecía ajeno, como si no perteneciera a esa casa. Las paredes, que siempre presumí como símbolo de éxito, ahora me parecían extrañas. El silencio no era paz, era ausencia. Era un vacío que no decoraba el espacio, sino que lo devoraba. Mi enorme casa de cristal nunca me había parecido tan frágil, ni tan llena de lo que faltaba. La noche cayó sobre la ciudad con una pesadez asfixiante. Las elegantes luces empotradas del jardín de mi mansión se encendieron automáticamente con ese brillo blanco y perfecto, marcando los senderos inmaculados que llevaban hacia la entrada. Pero por primera vez en mi vida de abundancia, encontré aquel resplandor artificial tremendamente frío, hostil y carente de vida. Me serví otro trago de whisky escocés de 30 años. El segundo o quizás el tercero desde que había llegado del restaurante lujoso, donde dejé mi honor y principios hundidos, bajo risas fingidas y negociaciones hipócritas. El hielo redoneado tintineaba en el vaso grueso de cristal tallado a mano, y el eco de ese frágil sonido chocaba bruscamente contra las altas paredes de mi despacho de roble oscuro, amplificando el abrumador e insoportable silencio que reinaba en aquel hogar de diseño millonario. Mi esposa distante, y siempre más preocupada por el color de sus uñas acrílicas y sus redes sociales que por cualquier asunto familiar real, ya se había retirado a su enorme habitación, y mis hijos continuaban completamente abducidos por las luces brillantes de sus monitores en el segundo piso, con grandes auriculares, bloqueando el mundo exterior y sus verdades. Miré el reloj de oro, rosado en mi muñeca, ese que tanto me jactaba de lucir frente a mis clientes. Eran más de las 8 de la noche, y mi madre, esa anciana lenta, frágil y de paso vacilante, que apenas y podía subir una docena de escalones, sin ahogarse levemente, seguía sin aparecer. La minúscula incomodidad que había intentado ahogar torpemente con alcohol, exceso de trabajo disimulado y ego arrogante durante todas las horas de la tarde, había comenzado subrepticiamente a metamorfosearse en una criatura mucho más grande, oscura, monstruosa y punzante, un nudo tenso, grueso y sofocante de pura preocupación, instalado directamente en la base profunda de mi estómago. Caminé a paso firme hacia los gigantescos ventanales de pared, completa en la sala de estar principal. Me asomé al exterior, intentando taladrar con la mirada la densa oscuridad de la calle privada, anhelando ver de repente asomar entre los arbustos podados artísticamente la menuda y encorvada figura de la mujer del chal gris. Pero solo me recibió la misma frialdad solitaria de las farolas del vecindario exclusivo. Intenté justificar la agobiante situación nuevamente, utilizando mi mente lógica de empresario calculador, recurriendo desesperadamente a mis viejas y confiables excusas de hombre arrogante. Estará perfectamente bien en la casa de doña Carmen, murmuré en voz alta para mí mismo, tratando absurdamente de materializar un consuelo en el aire mediante mis propias palabras vacías. Seguramente decidió, después del culto dominical, acompañar a esas viejas amigas de su edad a tomar un simple té de hierbas a su casa en el otro lado de la larga ciudad. A los viejos les encanta platicar horas enteras de sus dolencias. Eso es, de seguro el tiempo sencillamente se le pasó volando mientras charlaba. Me forcé a soltar una risilla irónica, dándole un largo sorbo al ámbar espeso de mi vaso. Sin embargo, en esta precisa y solitaria segunda ocasión, el blindado escudo protector de mi enorme orgullo, aquel que meticulosamente había forjado con desprecio por mis propios orígenes, no resistió ni fue suficiente para cubrir mi falta. Una imagen brutal y espeluznante asaltó mi memoria con violencia implacable y destructora. Vi vívidamente a mi madre frágil, asustada, detenida sola, bajo el inclemente y asesino sol ardiente del mediodía, frente a la iglesia, totalmente humillada públicamente por mis propias crueles sílabas. Recordé el exacto sonido que hizo mi voz, seco y filoso como una guadaña oxidada y desalmada en medio del gran santuario reluciente, negándole un simple, inofensivo y pequeño asiento vacío junto a mí, ante la abyecta presencia de mis insulsos invitados de lujo y la congregación entera. Una punzada eléctrica de vergüenza auténtica
Me atravesó limpiamente la columna vertebral con brutalidad, dejándome sin aire por unos minúsculos segundos infernales. Agarré mi último y moderno modelo de teléfono inteligente, con manos repentinamente temblorosas y sudoríparas, dispuesto firmemente a llamar a esa tal señora Carmen de inmediato, dispuesto a enviar un costoso auto privado exclusivo de plataforma, a recoger a mi anciana madre a la puerta donde estuviera, dispuesto a pagar cualquier suma exorbitante de dinero sin titubear para solventar lo más rápido el incómodo y latente gran problema que mi negligencia acababa torpemente de generar. Desbloqueé la pantalla deslumbrante y abrí rápidamente la inmensa agenda de contactos, repleta de números directos confidenciales de importantes gerentes bancarios, gobernadores regionales, inversionistas millonarios extranjeros y grandes dueños de inmobiliarias internacionales. Deslicé mi pulgar erráticamente. Buscando en la letra C y no había ninguna Carmen. Busqué frenéticamente por el apellido de la amiga de mamá, pero el buscador automático no arrojó absolutamente ningún resultado útil. Al ensanchar mis grandes ojos desesperados buscando el terrorífico peso de otra insoslayable e ignorada enorme verdad, se estrelló estrepitosamente de golpe en medio de mi impecable rostro soberbio y pálido. Después de tenerla casi un año entero sobreviviendo bajo mi opulento e inmenso techo, resguardada en su elegante recámara vacía, no tenía registrado, en lo más mínimo, entre mis valiosos contactos, a un solo amigo de mi madre. No conocía una simple dirección, y mucho peor ni siquiera recordaba cuál demonios era el verdadero y estúpido primer apellido de la señora Carmen, el rey del inmenso imperio financiero de cristal, el magnate social de las soluciones corporativas exitosas. Estaba absoluta e inútilmente ciego ante las minucias más vitales, sagradas y básicas de su propia pequeña madre, a la que torpemente por fin comenzaba a temer no volver a encontrar en las sombras infinitas que la oscura noche tragaba con avidez asesina. Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando la impotencia se volvió insoportable. Sin decirle una sola palabra a mi esposa, quien seguía sumida en el trivial universo de su mascarilla facial y sus revistas de moda importadas, agarré torpemente las pesadas llaves de mi automóvil negro y salí despavorido hacia el inmenso garage frío. Encendí el motor, que rugió levemente, un sonido que usualmente me llenaba de falso poder y seguridad varonil, pero que en aquel preciso instante me pareció un simple ruido hueco en medio del abismo. No tenía un plan lógico, ni un destino establecido, ni la más remota pista estratégica, de esas que yo solía vender a mis importantes juntas de accionistas en mis exitosas y famosas campañas publicitarias corporativas de fin de año. Solamente deambulaba en mi propio pavor recién descubierto, manejando precipitadamente, hundiendo fuertemente el acelerador sin sentido por las anchas autopistas urbanas que conectaban las diferentes esferas, alejadas de nuestro polarizado mundo e hipócrita de ciudad metrópolis moderna. Recorrí velozmente el oscuro asfalto por la enorme avenida, en total dirección recta hacia mi amada e inmensa iglesia central de paredes relucientes, ese mismo lugar gigantesco de alfombras rojas y candelabros de alta tecnología, donde tan solo escasas horas atrás, ciego por mi grandilocuencia, la había despreciado inescrupulosamente y abandonado descaradamente frente al pasillo VIP, tratándola con el abyecto asco que se le tiene a la pobreza indeseada por el opulento, millonario altivo y engreído de mis bajos instintos. El colosal auditorio cristiano estaba cerrado por completo, con inmensas rejas negras sellando los amplios parqueos impecables de autos lujosos y algunas cuantas y tímidas farolas de sodio, rompiendo débil la infinita negrura. Fui disminuyendo desesperadamente la máxima velocidad de mis pesadas llantas, pegando inútilmente casi mi desesperado sudoroso rostro, preocupado contra aquel polarizado cristal de alta gama importado, tratando locamente, y como trastornado de vislumbrar, de pronto buscando algún minúsculo bulto, quizás agazapada y con miedo a un lado oscuro de la extensa acera descolorida entre el pavimento de entrada y su vieja la banqueta, el famoso deshilachado abrigo, rancio y pobre color, perla, encubriendo frágil su anciano y desnutrido, envejecido cuerpo tembloroso, olvidado en la fría tiniebla, incesante y muda, bajo el desamparo mudo, pero total, de la ciudad. Callada, implacable de noche vacía, y desolada desierta del solitario. Domingo mudo oscuro pero frío de descoloridos, desbordado silencio, nadie ni un alma a esa hora se dignaba y caminaba cerca de ese lugar majestuoso pero vacío, espiritualmente para mí tormento implacable, silencioso, sin querer aceptarlo, abiertamente a mí mismo,
pero desesperado. Puse lentamente curso en el navegador guiado automáticamente a ese otro rincón del universo indeseado mío, ese que yo bloqueé celosa, dolorosa, exitosamente por mis últimos 20 largos y soberbios y años borrados. Viejo mí, y el pobre el miserable, el ruinoso asfixiante arrabal, peligroso el barrio olvidado del sucio sur sin lujo, mi niñez, mi pobreza marginación, sin luces y calles agrietadas que yo había sepultado, enterrado en lo más abisal de mis recuerdos, y aquel mí donde ella sobrevivió dignamente, casi y donde gran 70 largos años, lavando y limpiando, planchando, desgastando, dolorosamente de duros sus, para pagar los mías manos cuotas, arrugando espaldas mías universidades, yo viví, y a la vida que crecí del asco mis pobrezas mías lúgubres ascos, mi pasadas ruinas, y en aquel rincón, la dolorosa y mi asfixiante cuna, el impecable coche de lujo alemán parecía fuera de órbita, y un insulto millonario, paseando lento resbalando en los huecos baches callejeros sin asfalto pavimentado, ni lujos algunos y desbordados basura de aceras empedradas sucias, desnudas las mermadas oscuridades de esas callejuelas cerradas. Me asomé buscando las viejas arrugadas, del rostros de las vecinas aburridas, fisgonas, señoras en las rejas, pidiendo viejas, señoras vecinas oxidadas, las buscando rejas, en las buscando y a ancianas, buscar viejas, pidiendo auxilio de las amigas de sí, por vieja de ella, pero no nadie, por de nada, encontré ni a viejas mis ruinosas viejas dolorosas, por buscar ruinosas a encontrar de ni viejas buscando, pero ni de asomándome vecinas el pequeño negocio de panadería cerraba, y el ruinoso enrejado parque vecinal mugriento con de faroles, y con rotos, los de juegos y maderas faroles viejos estaba oxidado y descolorido, vacíos mudos los oxidados en total, con basura los viejos oscuridades. Manejé durante casi 2 largas ahogantes y agonizantes horas continuas de oscuro suplicio errático, conduciendo ciegamente en inútiles grandes y amplios círculos desesperanzados dolorosos, laberintos inmensos sucios de suplicio, frustrantes alrededor desesperadamente, absurdos por aquella inmensa gris, ciudad enorme, fría, vacía, desconocida. El latir en mis aceleradas inyectadas sienes adoloridas, zumbaba ahora con el desesperante ruido sordo de 100 enormes tambores destructores machacantes, furiosos, punzando constantes y sin cesar, mofándose rítmicamente, la fría ansiedad espesa negra, y la y pura oscura pesada pegajosa, cruda venenosa, la dura fría amarga la ácida viscosa. Culpa empezaba a morder desgarrante venenosa pesada, desgarrante y punzante, y venenosa oscura, morder ácidas mordidas, a morder lacerante asfixiante con oscuras venenosos, dientes con sus agudos, con pesados ahogante, morder con grandes a su inmensas garras, invisibles, destrozantes, las inestables falsas de perfectas paredes artificiales, murallas, falsas baratas, paredes altivas superficiales, plásticas delgadas inmaculadas estables de mis y altiva, perfectas cristalinas, perfectas murallas engañosas, inmaculadas endebles finas, superficiales, artificiales sólidas de delgadas, y mis superficiales altivas construidas, las cimientos frágiles, muros y finas, falsos mentirosas, firmes, relucientes inmaculadas de inútiles castillos, y cristalinas, mi muros de castillos endebles gruesas, y de artificiales falsas, mis y soberbias murallas cristal, mi altas mis endebles plásticas, mis y altas mis cristalinas altivas de falsas baratas, mi gran enormes de inútiles, mi blindado de baratas, mis firmes y altivas, altivo orgullo impasible, el castillo de orgullo mi inquebrantable, orgullo mi castillo, cómo encontrar a una simple sombra anciana si durante casi 12 meses completos, bajo tu propio maldito techo inmenso, en lugar de convivir, amorosamente, trataste siempre inyectando odio repulsivo, constante de invisibilizarla, apartándola como simple perro, y sarnoso basón por arrinconada, adorno un mudo viejo, mudo inservible arrinconada, ignorarla, basurero roto un viejo y un de inútil estorbo, y mueble escondido viejo ignorado animal, un apestoso bulto viejo olvidado inútil, feo gastado, al regresar, inevitablemente derrotado vacío, aplastado, humillado, fracasado, impotente, destrozado asqueado vencido, destruido a mi iluminada ridícula vacía, callada y patética, vacía lujosa, ridícula mansión, perfecta brillante,
en silencio profundo a la madrugada vacía, silenciosa en la lujosa callada y oscura, y estúpida fría, media silenciosa. Madrugada a alta oscura mansión, supe brutalmente, sin dudar desgarrado internamente, aterrado helado, sin asfixiado, con el sudor temblor, aterrado frío frío amargo, asfixiante. Supe, horrorizado supe asustado, supe con y supe amargo, desgarrado temblando, supe a frío asustado mi amargo, que el aterrador peso venenoso, implacable asfixiante, cruel peso castigador, ahogante, duro, castigo del pesado cruel del venenoso destructivo arrepentimiento pesado, y que inútil la pena, apenas mí, el venenoso cobarde el estéril, y punzante apenas castigador lento, inerte doloroso recién, y asfixiante silencioso, amargo mi pesado estúpido, crudo doloroso incipiente, doloroso crudo asfixiante, apenas, asfixiante punzante arrepentimiento, pesado empezaba, cobardemente crudo a desgarrar, rasgar, punzar a ahogar, romper a triturar, golpear, quebrar, desangrar, destruir aplastar a mi podrida, y engreída, e inútil asquerosa vacía, fría, alma altiva, y miserable, miel podrida, y asquerosa fría, y fría negra superficial, miserable, e inútil altiva, y falsa, podrida, estéril y asquerosa oscura vacía, hipócrita miserable, estúpida, engreída, oscura hueca, falsa podrida, de mi oscura vana y fría de sucia inútil, fría artificial, oscura engañosa, de mi falsa vacía, estúpida miserable, mi fría e engreída, de sucia engañosa, miserable alma. Apenas crucé el umbral de mi casa aquella madrugada, el teléfono vibró en mi mano como si ardiera. El sonido cortó el aire en dos, miré la pantalla con el corazón golpeando mis costillas. Un número desconocido. Respondí con la voz seca. Sí, del otro lado, una voz femenina, cansada, profesional. ¿El señor Arturo? Familiar de la señora. Tardó en pronunciar el nombre, como si lo estuviera leyendo mal escrito en un formulario, como si nadie lo hubiera confirmado con claridad. Sentí que el mundo se inclinaba. Cian soy su hijo, anhubo un pequeño silencio. La señora fue ingresada esta tarde al hospital municipal. Un colapso por deshidratación severa y presión baja. La encontraron sentada en una parada de autobús a varias cuadras del templo principal. No llevaba identificación, solo una Biblia vieja con su nombre escrito a mano en la primera página. Las palabras se incrustaron en mi oído como fragmentos de vidrio. La parada de autobús, Solan, con su Biblia. Recordé el billete que entregué como limosna elegante para limpiar mi conciencia. Recordé la media vuelta orgullosa hacia el restaurante. Recordé su espalda encorvada, alejándose entre la multitud. ¿Está bien?, pregunté, y por primera vez en años, mi voz no sonó dominante, ni calculada sonó pequeña. ¿Está estable? Pero muy débil. Preguntó por usted. Esa frase me desarmó por completo. Preguntó por usted. No por el pastor. No por la iglesia, no. Por la señora Carmen, cuyo apellido ni siquiera recordaba. Por mí conduje hasta el hospital municipal, sin notar semáforos ni avenidas. El edificio era gris, agrietado, con pintura descascarada. El mismo tipo de hospital al que ella me llevaba cuando yo era niño, y la fiebre me consumía el cuerpo. Recordé su mano, apretando la mía, en las salas de espera. Recordé cómo ella dormía sentada en sillas de plástico, mientras yo descansaba en camillas metálicas. Entré, el olor a desinfectante barato me devolvió 20 años atrás. La encontré en una habitación compartida pequeña, blanca, iluminada con fluorescentes implacables. Mi madre estaba acostada, el chal gris doblado sobre la silla. Su piel parecía más frágil que nunca, casi translúcida. Tenía los ojos cerrados. Me acerqué lentamente. Por primera vez en años, no supe qué decir. Tomé su mano, era tibia. Ella abrió los ojos con dificultad. Tardó en enfocarme. Cuando lo hizo, sonrió. Esa misma sonrisa temblorosa que yo había aplastado horas antes. «Mijo», susurró. ¿Ya terminó el culto? No había reproche, no había reclamo, no había acusación, solo esa pregunta sencilla, inocente. Sentí como algo dentro de mí se quebraba con un sonido seco. Caí de rodillas junto a la cama. «Perdóname, mamá, perdóname». No pedí perdón como empresario, no pedí perdón como benefactor. Pedí perdón como hijo, y lloré. Lloré como no lo hacía desde que tenía 10 años,
y ella me curaba las rodillas raspadas. Mis lágrimas cayeron sobre su mano arrugada. Ella apenas la apretó un poco. No te preocupes, mijo. Yo sé que estás ocupado. Siempre tan importante. Ese, siempre tan importante, fue más devastador que cualquier insulto, porque entendían, había sido importante para todos, menos para quien más importaba. La semana después del hospital, no tuvo días. Tuvo horas largas y silenciosas que no terminaban nunca. Mi madre regresó a la mansión el martes por la tarde. El médico habló de deshidratación, de presión baja, de cansancio extremo. Usó palabras técnicas que no escuché del todo. Lo único que escuchaba era el eco de mi propia voz. Dentro del templo, no hay espacio para ti. Ella entró a la casa apoyada en mi brazo, caminando despacio. Noté que pesaba menos, no físicamente, sino en presencia. Se movía como si pidiera permiso al aire para ocuparlo. La ayudé a sentarse en la sala. El sillón blanco de diseñador contrastaba cruelmente con su chal gris. Por primera vez, esa combinación no me avergonzó. ¿Me avergoncé yo? ¿Te preparo algo?, pregunté. Me miró sorprendida. Esa pregunta no era común. Un té está bien. Mi Juan, fui a la cocina. Me quedé quieto, frente a la isla de granito, donde días antes había encontrado su suéter doblado. Abrí un cajón y vi las tazas de porcelana importada, que mi esposa compró en París. Busqué otra. Encontré, al fondo, una taza sencilla con flores azules que ella había traído de su antigua casa. Nunca me había fijado en ella. La llené con agua caliente. Esa noche no abrí el whisky. No encendí el televisor. Subí temprano a mi habitación, pero no pude dormir. Caminé descalzo por los pasillos. La casa estaba impecable, silenciosa, lujosa, y Weckham pasé frente a la puerta de su habitación. La luz estaba encendida. Andudé. ¿Antoqué? Pasa, mijo. Estaba sentada en la cama, leyendo su vieja Biblia. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro arrugado. ¿Te duele algo?, pregunté. No más que lo normal, respondió con una sonrisa pequeña. Me quedé en la puerta, como un niño castigado que no sabe si puede entrar. Mamá, empecé, pero la voz se me quebró. Ella cerró la Biblia con cuidado y me miró con atención. Sí, yo, lo siento. Hubo un silencio largo, no dramático, profundo. ¿Por qué, mijo? Esa pregunta me desarmó. Porque ella no llevaba cuenta, porque ella no estaba acumulando resentimientos, porque yo era el único que sabía lo que había hecho por ese día en la iglesia. Sus ojos se suavizaron. Ay, Arturo, yo ya lo olvidé. Pero yo no. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo recordando imágenes que tenía enterradas. Ella lavando ropa ajena con las manos agrietadas, planchando uniformes escolares hasta la medianoche, cosiendo mis pantalones rotos bajo una luz amarilla débil. Recordé cómo me abrazó cuando recibí mi primera beca, cómo lloró de orgullo en mi graduación. Nunca me pidió nada a cambio, y yo le negué una silla. El jueves cancelé una reunión importante. El viernes rechacé una cena con inversionistas. Mi secretaria me preguntó si estaba enfermo. Lo estaba, pero no del cuerpo. El sábado por la noche tomé una decisión. No quería compensar mi culpa con dinero. No quería enviar taxis. No quería comprar flores. Quería caminar con ella. El domingo desperté antes que el sol. Vestí sencillo, sin traje importado, sin reloj de oro, sin ese uniforme que usaba como armadura. Fui a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Ella ya estaba despierta, peinándose con movimientos lentos frente al espejo. Buenos días. Mamá se giró sorprendida. Buenos días, mijo. Me acerqué y tomé el peine. Déjame ayudarte. Sus manos se quedaron quietas. Me observó, como si intentara comprender qué estaba pasando. Peiné su cabello blanco con cuidado, sin prisa. Sentí lo fino que era, lo frágil. Acomodé el chal alrededor de sus hombros. Hoy no vamos a llegar tarde. DJ sonrió. En el trayecto en el auto fue distinto. No hubo silencio tenso. No hubo llamadas. No hubo mensajes de voz importantes. Apagué el teléfono. Llegamos cuando las puertas recién abrían. El mismo acomodador de siempre se acercó con la sonrisa profesional. Señor Arturo, su lugar adelante está listo. Miré hacia la primera fila. Recordé mi voz cortante. Recordé su media vuelta. Recordé el sol golpeando su espalda. Anegué con suavidad. Hoy no caminé despacio hacia el fondo del auditorio. La alfombra roja parecía más larga que nunca. Mi madre avanzaba a mi lado, apoyada en mi brazo. Algunos nos miraban, a otros murmuraban. Mi jefe, sentado adelante, me vio y levantó una ceja confundida. No me importó. Llegamos a la última fila. Me senté a su lado.
no por penitencia, por convicción. Cuando comenzó la música, la tomé de la mano. Esta vez no fue un gesto simbólico para otros, fue una decisión interna. El pastor habló sobre honra a los padres. Sentí que el mensaje me atravesaba sin anestesia, pero ya no quise huir. Durante el canto final, mi madre elevó su voz débil, desafinada y hermosa. La escuché, no como ruido, como historia. Al terminar el servicio, la congregación se levantó. Algunos se acercaron curiosos. Mi jefe vino hacia mí. Arturo, ¿todo bien? Lo miré. Sí, Ana. Ahora, sí, él no entendió. No necesitaba que entendiera. Mi madre me apretó la mano. Hoy sí hubo espacio, mijo. Respiré hondo. Siempre lo hubo, mamá. El que estaba lleno era mi orgullo. Salimos juntos bajo el sol. Esta vez, no caminé adelante. No caminé atrás, caminé a su lado. Y por primera vez en años, no me sentí poderoso. Me sentí hijo. Pasaron los meses. La vida no se detuvo, nunca lo hace. Volví a trabajar. Volví a las reuniones. Volví a los contratos. Pero algo en mí ya no era el mismo. Ya no buscaba la primera fila. Ya no competía por miradas. Ya no medía mi valor en aplausos. Los domingos se volvieron sagrados de verdad. Mi madre y yo ocupábamos siempre el mismo lugar. En la última fila, extremo izquierdo. El acomodador dejó de insistir. La congregación dejó de sorprenderse. Mi jefe dejó de esperar que regresara al frente. Nos sentábamos temprano. Ella cantaba bajo. Yo escuchaba a veces, durante el sermón, ella se quedaba dormida con la Biblia abierta sobre las piernas. Yo la cubría con su chal gris y sonreía. Aprendí a disfrutar el silencio junto a ella. Ese silencio que antes confundía con vergüenza. Una tarde, mientras el sol entraba por los vitrales del templo, ella me tomó la mano con una firmeza inusual. Mishu, sí, mamá. Gracias por caminar conmigo. No entendí por qué dijo eso con ese tono, como de despedida. Esa fue la última vez que entró a la iglesia por su propio pie. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente. Nada dramático, nada escandaloso. Solo el desgaste natural de 82 años vividos sin descanso. Los médicos hablaban de corazón débil, de fatiga acumulada. Yo hablaba menos, escuchaba más. Una noche, mientras sostenía su mano en la misma habitación donde semanas antes le pedí perdón, ella abrió los ojos con dificultad. Arturo, aquí estoy, mamá. No vuelvas a dejar a nadie atrás. Por querer ir adelante fue un susurro, un último consejo, una herencia más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Esa madrugada se fue sin reproches, sin rencores, con la misma serenidad con la que siempre me miró. El siguiente domingo llegué temprano al templo, caminé hacia la última fila. Me senté en nuestro lugar, el extremo izquierdo. A mi lado, la silla vacía. El chal gris ya no estaba. La Biblia descansaba ahora en mi regazo. La música comenzó. No canté, solo miré el asiento y comprendí algo que ningún sermón de élite me había enseñado. El lugar que uno niega por orgullo. Un día queda vacío para siempre y no hay dinero, ni poder, ni aplausos capaces de volver a llenarlo. Desde entonces, cada domingo me siento ahí, no por culpa, sino por memoria, porque aprendí demasiado tarde que el verdadero privilegio no era la fila VIP de la iglesia, era el brazo que caminaba a mi lado.